¿Y si todo lo que nos enseñaron sobre Jesús estuviera incompleto? ¿Y si la figura más importante del cristianismo tuviera una vida secreta que cambiaría todo lo que creemos? Durante siglos, la Iglesia ha defendido una imagen santa y solitaria de Jesús. Pero hoy nos adentraremos en una teoría tan controversial, tan peligrosa para la fe tradicional, que muchos ni siquiera se atreven a mencionarla en voz alta: la posibilidad de que Jesús haya tenido un hijo. Este no es un simple rumor o una conspiración moderna. Es una hipótesis que ha sido alimentada por antiguos evangelios prohibidos, textos gnósticos, descubrimientos arqueológicos y hasta por documentos que fueron deliberadamente ocultados del alcance de los fieles. La pregunta no es solo si Jesús fue padre, sino qué significaría eso para todo el cristianismo. ¿Qué impacto tendría saber que hay una descendencia viva del Mesías caminando entre nosotros? ¿Y por qué este tema genera tanto miedo? Porque si Jesús tuvo una familia, una esposa, una hija, entonces todo el sistema de control espiritual y religioso se tambalearía. El poder, el dogma, la tradición, todo estaría en juego. Por eso esta teoría ha sido silenciada, ridicularizada e incluso clasificada como blasfemia por siglos. Pero hoy, aquí, vamos a abrir esa caja sellada con siglos de miedo. Así que quédate hasta el final de este video, porque vamos a analizar cada una de las evidencias, contrastar con las Escrituras, y te prometo, cuando terminemos, tu fe nunca volverá a ser la misma. Y si crees que el pueblo tiene derecho a conocer la verdad, suscríbete ahora al canal, porque más del 80% de las personas que ven estos videos todavía no están suscritas. Activa las notificaciones y únete a esta búsqueda sagrada de la verdad. Lo que estás a punto de descubrir no es para cualquier persona, pero si estás aquí, es porque tu alma fue llamada a ver lo que pocos se atreven a revelar. Y es precisamente por eso que esta teoría no ha muerto, porque toca algo que late en el corazón humano, el deseo de verdad, aunque duela. Cada documento oculto, cada pergamino perdido, cada descubrimiento arqueológico que contradice la versión oficial, es una chispa que aviva esta llama. ¿Cómo nació la teoría del Hijo de Jesús? Nació de la sospecha. Creció con la evidencia suprimida y se fortalece con cada alma que decide mirar más. Todo comenzó con una pregunta que, durante siglos, fue evitada. ¿Pudo Jesús haber tenido descendencia? No estamos hablando de una teoría moderna sin base, sino de una inquietud que se remonta a los primeros siglos del cristianismo. En los primeros textos apócrifos y gnósticos, especialmente los descubiertos en Nag Hammadi en 1945, comenzaron a surgir indicios de una relación más íntima entre Jesús y María Magdalena. Algunos documentos hacen alusión a una unión sagrada entre ellos, pero esta idea fue rápidamente tachada de herética por los padres de la Iglesia, quienes temían que aceptar a Jesús como esposo y padre implicara una ruptura total con la imagen divina y célibe que les convenía para sostener su autoridad espiritual. A partir de ahí, lo que pudo haber sido parte natural de su humanidad fue sistemáticamente silenciado. Lo más inquietante no es que la teoría haya surgido, sino que se haya mantenido viva a lo largo de los siglos, a pesar de todos los esfuerzos por extinguirla. Teólogos independientes, historiadores alternativos incluso algunos religiosos han planteado la posibilidad de que Jesús haya dejado un linaje. Para muchos, esto no representa un ataque a su divinidad, sino una reafirmación de su humanidad. ¿Acaso no es coherente con un Mesías que se hizo carne, que lloró, comió, sintió dolor y amó profundamente? Sin embargo, aceptar que Jesús fue esposo y padre no es solo un detalle biográfico, es una bomba teológica, porque afectaría directamente las doctrinas del celibato, la pureza divina y la estructura de poder construida durante siglos por la Iglesia institucional.
La teoría se vuelve peligrosa precisamente por lo que representa, una amenaza al sistema establecido. No se trata solo de un relato diferente, sino de una narrativa que pone en duda la exclusividad de la Iglesia como portadora de la verdad absoluta. Si Jesús tuvo un hijo, ¿qué ocurrió con esa línea de sangre? ¿Fue protegida? ¿Fue perseguida? ¿Existen descendientes vivos hoy? Y lo más importante, ¿por qué nadie habla de esto abiertamente? Cada una de estas preguntas toca una herida profunda. Porque si la verdad fue manipulada, si parte de la historia de Jesús fue eliminada, entonces toda la fe ciega en las instituciones humanas debe ser replanteada. Pero no se puede hablar de la teoría del Hijo de Jesús sin hablar de poder. La idea de un linaje mesiánico afecta directamente a los cimientos del cristianismo occidental. Si Jesús tuvo herederos, ¿significa eso que hay una autoridad espiritual legítima fuera del Vaticano? ¿Alguien con derecho divino? ¿Una sangre sagrada ignorada por conveniencia? Esto no solo asusta a los teólogos, asusta a los gobiernos, a las élites y a todo aquel que se beneficia del statu quo religioso. De ahí que esta teoría no se enseñe en seminarios, no se mencione en sermones y mucho menos aparezca en los catecismos. Pero aunque se esconda bajo 1000 capas de silencio, sigue viva en la conciencia de quienes buscan respuestas más allá del dogma, allá de lo permitido. Tal vez no tengamos aún todas las respuestas, pero las preguntas que genera esta teoría ya son lo suficientemente poderosas para mover montañas. Y es en esa búsqueda donde comienza el verdadero despertar espiritual. Durante mucho tiempo, María Magdalena fue retratada por la Iglesia como una pecadora arrepentida, una mujer marcada por el pasado que encontró redención a los pies de Cristo. Sin embargo, esta imagen no es más que una construcción conveniente. La realidad, oculta entre líneas de antiguos manuscritos, es mucho más poderosa. María Magdalena no solo fue una seguidora de Jesús, fue, según muchos textos gnósticos, su discípula más cercana, su confidente y posiblemente su compañera de vida. El Evangelio de Felipe, uno de los documentos descubiertos en Nag Hammadi, se refiere a ella como la compañera del Salvador, palabra que en el idioma original puede implicar intimidad, unión profunda e incluso relación conyugal. ¿Por qué la Iglesia reduciría a María Magdalena a una simple ex-pecadora si su papel fue tan esencial? Porque reconocer su verdadera identidad significaría reescribir la historia del cristianismo desde su base. Si María Magdalena fue más que una discípula, si compartía no solo la fe, sino también el corazón de Jesús, eso transforma por completo la narrativa sagrada que se ha enseñado por siglos. En muchas tradiciones cristianas primitivas, ella era conocida como la apóstol de los apóstoles, la primera en ver al Cristo resucitado, la primera en anunciar su resurrección. ¿No es curioso que una figura tan central fuera silenciada por la historia oficial? ¿Y por qué, cuando se establecieron los pilares del cristianismo institucional, su papel fue deliberadamente minimizado? Tal vez porque el patriarcado eclesiástico no soportaría una figura femenina con autoridad espiritual, con acceso directo a Jesús y, peor aún, con posibilidad de haber sido madre de su hijo. La relación entre Jesús y María Magdalena ha sido objeto de especulación, estudio y censura. ¿Fueron solo maestro y discípula o compartieron una unión sagrada? Algunos estudiosos sugieren que su relación fue un reflejo del equilibrio divino entre lo masculino y lo femenino, una representación de la totalidad de Dios en la tierra. En ese contexto, tener una compañera no disminuiría a Jesús, sino que lo haría aún más humano y más completo. Y si esa unión fue bendecida por el amor, ¿por qué temerla? ¿Por qué esconderla? La respuesta no está en la fe, sino en el poder.
porque aceptar a María como esposa implicaría aceptar la posibilidad de un hijo, una herencia, un legado que va más allá del símbolo espiritual y entra en el terreno real, tangible, humano. María Magdalena representa mucho más que una mujer del pasado. Representa lo que fue silenciado, la fuerza femenina en la espiritualidad, el derecho al liderazgo de las mujeres en la fe y el amor humano de un Salvador que también sintió. Si fue esposa de Jesús, su figura cambia por completo. Ya no sería una pecadora perdonada, sino una madre fundadora de una línea de sangre sagrada, una portadora de la semilla del Mesías. Este pensamiento, lejos de ser blasfemo, es profundamente espiritual. Nos obliga a ver a Jesús no solo como Dios, sino como hombre, y nos invita a comprender que el amor entre ellos no sería escándalo, sino sagrado. Quizás la pregunta no debería ser si María Magdalena fue esposa de Jesús, sino por qué durante tanto tiempo nos negaron esa posibilidad. ¿Qué cambia en nuestra fe al considerarlo? ¿Qué temen quienes controlan los relatos oficiales? En cada texto suprimido, en cada interpretación olvidada, hay rastros de una verdad más amplia, más profunda, más humana. Y si realmente queremos conocer a Jesús, debemos mirar también a quienes lo rodearon, a quienes lo amaron, a quienes caminaron a su lado no solo como seguidores, sino como familia. Y en el centro de esa historia, María Magdalena brilla como la gran figura olvidada, o mejor dicho, ocultada. En 1945, un descubrimiento arqueológico cambió para siempre el estudio de los orígenes cristianos. Los manuscritos de Nag Hammadi, escondidos por siglos en una vasija sellada en el desierto egipcio, estos textos contenían evangelios que jamás fueron incluidos en la Biblia que conocemos hoy. Evangelios como el de Tomás, el de Felipe y el de María Magdalena ofrecen una visión radicalmente distinta de Jesús, su mensaje y su círculo más íntimo. En ellos, Jesús aparece no solo como un Salvador divino, sino como un maestro que revela secretos profundos del alma, del universo y de lo eterno. Pero lo que más llama la atención es la presencia protagónica de María Magdalena y las pistas sobre una relación especial, incluso íntima, entre ambos. Estos evangelios no fueron destruidos, pero fueron silenciados deliberadamente. ¿Por qué estos textos fueron excluidos del canon oficial? Porque mostraban una versión de Jesús demasiado libre, demasiado humano y demasiado cercano al conocimiento interior. El gnosis, que podía empoderar al individuo sin necesidad de una institución. Para la naciente iglesia organizada, eso era peligroso. Si los fieles podían acceder al reino desde su propia experiencia espiritual, ¿qué lugar quedaría para los sacerdotes, para la jerarquía, para el control doctrinal? Muchos de estos evangelios enfatizan el autoconocimiento como camino a Dios y muestran un Jesús que revela verdades profundas solo a algunos discípulos, entre ellos, de forma destacada, a María Magdalena. No es casual que sus enseñanzas fueran borradas de los púlpitos y confinadas al olvido. Uno de los fragmentos más impactantes está en el Evangelio de Felipe, donde se dice que Jesús amaba a María Magdalena más que a los demás discípulos y que la besaba con frecuencia. Algunos argumentan que esto es simbólico, otros lo leen como una evidencia de una relación amorosa real. Pero incluso más allá de lo literal, lo que importa es el reconocimiento de un vínculo especial, innegable y profundamente significativo. El Evangelio de María, por su parte, la muestra liderando a los discípulos tras la ascensión de Jesús, enseñando con autoridad y siendo desafiada por Pedro, símbolo del patriarcado eclesiástico que vendría después.
Esta tensión entre lo que fue revelado y lo que fue suprimido se vuelve el corazón de toda esta controversia. Los evangelios gnósticos también abordan otros temas que la Iglesia institucional evita: la reencarnación, el equilibrio entre masculino y femenino, la divinidad interior y la posibilidad de que Jesús no haya venido a fundar una religión, sino a despertar la conciencia espiritual. Si estos textos hubieran sido aceptados, tal vez el cristianismo sería hoy una fe más mística, más inclusiva, más conectada al alma humana que a la estructura de poder, pero en lugar de eso fueron etiquetados como heréticos y enterrados, hasta que la historia los desenterró. Ahora vuelven a nosotros no como amenazas, sino como puertas abiertas a una comprensión más amplia del mensaje de Jesús. ¿Y si esos evangelios no fueron destruidos por falsos, sino por ser demasiado verdaderos? ¿Qué pasaría si su contenido confirmara la existencia de un linaje sagrado, de una unión divina entre Jesús y María Magdalena y de un legado oculto por siglos? Los evangelios gnósticos podrían cambiarlo todo, no porque contradigan la fe, sino porque invitan a vivirla con más profundidad, más libertad y más verdad. A veces, lo que más se oculta es lo que más brilla, y estos textos antiguos siguen brillando como faros en medio del dogma. Entre las sombras de la historia sagrada hay un nombre que resuena como un eco olvidado: Sara, la supuesta hija de Jesús, y María Magdalena. Aunque esta figura no aparece en los evangelios canónicos, su presencia emerge con fuerza en las tradiciones del sur de Francia, particularmente en la región de Provenza. Según estas leyendas, María Magdalena habría huido hacia tierras galas tras la crucifixión, embarazada o acompañada por su hija, buscando refugio lejos de la persecución romana. Allí, en las costas de Camargue, habría continuado su misión espiritual, transmitiendo enseñanzas secretas y criando a una niña cuyo linaje cambiaría el rumbo de la historia. No hablamos aquí de una simple leyenda, sino de un relato que ha sido mantenido con reverencia por comunidades enteras durante generaciones. El culto a Santa Sara es uno de los elementos más intrigantes de esta tradición. Venerada como protectora del pueblo gitano, su imagen suele mostrarse como una joven de piel morena, vestida con túnicas coloridas y mirada serena. Cada año, miles de peregrinos acuden a su santuario en Sainte-Marie de la Mer, donde es honrada con procesiones que recuerdan una llegada por mar, una llegada que muchos creen fue la de la hija de Jesús. Curiosamente, la Iglesia tolera esta veneración, pero nunca la reconoce oficialmente. ¿Por qué? Porque aceptar a Sara como hija de María Magdalena y por consecuencia de Jesús implicaría abrir una puerta que el Vaticano ha mantenido cerrada con 7 llaves: la existencia de una descendencia directa del Mesías. La historia de Sara no solo es fascinante por lo que implica genealógicamente, sino también espiritualmente. Si Jesús tuvo una hija, eso significa que el amor que compartió con María Magdalena fue fructífero, creador y profundamente humano. Significa que el mensaje del Evangelio no fue solo una doctrina, sino una herencia viva, encarnada en carne y sangre. Muchos investigadores señalan que esta línea familiar habría sido protegida en secreto, entrelazada con linajes reales europeos, especialmente los merovingios, considerados por algunos como portadores de una sangre divina. Esta idea fue popularizada por obras como el Código da Vinci, pero sus raíces son mucho más antiguas, mucho más serias y mucho más incómodas para la historia oficial. Pero ¿por qué hablar de Sara es tan delicado? Porque su existencia desplaza el enfoque del cristianismo institucional. Ya no sería solo una fe centrada en la cruz,
sino también en la familia, en el legado, en la continuidad espiritual a través de generaciones. Sara representa la posibilidad de que la historia no terminó con la ascensión de Jesús, sino que continuó a través de su sangre. Representa la ruptura del mito de un Cristo solitario e intocable y la revelación de un Jesús que vivió, amó, protegió y dejó descendencia. Si esto fuera cierto, cambiaría no solo la teología, sino la identidad misma de la humanidad creyente. Quizás nunca sepamos con certeza si Sara existió o no, pero lo que sí sabemos es que su figura simboliza algo que va más allá de la historia. Simboliza lo oculto, lo callado, lo suprimido por miedo. Y también simboliza la esperanza de que algún día la verdad, toda la verdad, salga a la luz. Sara no es solo una niña perdida en el tiempo, es la pregunta que incomoda a los poderosos y al mismo tiempo el susurro que alimenta la fe de quienes buscan respuestas más profundas. Porque si Jesús fue padre y si Sara fue su hija, entonces la historia del cristianismo apenas ha comenzado a ser contada. Una de las piezas más intrigantes del rompecabezas es la supuesta conexión entre Jesús, María Magdalena y la antigua dinastía merovingia, que gobernó partes de lo que hoy es Francia entre los siglos V y VIII. ¿Cómo se relacionan? Según diversas teorías, si María Magdalena llegó realmente a Francia después de la crucifixión con una hija, como sostienen antiguas leyendas de la región de Provenza, esa niña, Sara, habría crecido y se habría unido con familias nobles galas, dando origen a una línea de sangre sagrada. Y fue precisamente en este contexto que surgieron los merovingios, una dinastía envuelta en misterio, cuyas raíces algunos aseguran estar ligadas al linaje directo de Jesús. No es casualidad que durante siglos esta teoría fuera considerada herética o incluso peligrosa para los poderes religiosos y políticos de Europa. Los merovingios no eran cualquier familia real. Desde su aparición en la historia, fueron rodeados por relatos místicos, sueños proféticos, señales celestiales en sus nacimientos, símbolos esotéricos grabados en sus tumbas. Algunos cronicistas medievales afirmaban que sus reyes poseían dones sobrenaturales, como la capacidad de sanar con el tacto o comunicarse con lo divino. Este aura de espiritualidad aumentaba aún más las sospechas de que su origen no era común. Y aunque la Iglesia toleró su gobierno en ciertos momentos, nunca aceptó plenamente su autoridad espiritual. ¿Por qué? Tal vez porque si el linaje merovingio realmente descendía de Jesús, entonces tenían un derecho divino que no podía ser cuestionado, ni siquiera por el Vaticano. Las pistas históricas están allí, dispersas pero presentes. Por ejemplo, documentos como el Dossier Secrets, encontrados en la Biblioteca Nacional de París, hacen referencia a una sociedad secreta llamada el Priorato de Sion, dedicada a proteger ese linaje sagrado a lo largo de los siglos. Esta organización, según algunos, habría influido en eventos históricos clave, asegurando que la sangre de Cristo no desapareciera. Aunque muchos desestiman estos relatos como teorías de conspiración, lo cierto es que algunos de los personajes y documentos mencionados tienen una base real. Y si parte de esta historia fue disfrazada de mito, precisamente para que nadie la tomara en serio. La conexión entre María Magdalena y Francia se refuerza con la cantidad de iglesias, cuevas y reliquias asociadas a su figura en el sur del país. Desde la Basílica de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume hasta la cueva donde supuestamente vivió sus últimos años, todo apunta a una veneración local antigua y profunda. Incluso antes de que el catolicismo oficial se estableciera completamente en la región, ya existían comunidades que honraban su memoria y hablaban de una niña llegada con ella desde tierras lejanas.
¿Es coincidencia que el culto a Santa Sara naciera justo allí, en el mismo suelo donde florecieron los merovingios? Aceptar esta posible conexión no significa destruir la fe, sino ampliarla. Significa que la historia de Jesús podría haber dejado un legado humano, vivo, tangible, que su mensaje no se evaporó con la cruz, sino que corrió por las venas de una familia protegida por siglos. Tal vez el linaje merovingio no fue solo una dinastía de reyes, sino los guardianes silenciosos de una verdad que aún arde bajo las cenizas de la historia. Y si eso fuera cierto, entonces cada templo, cada símbolo, cada escudo de armas podría estar gritando un secreto que muy pocos se atreven a escuchar. La Biblia es el libro más leído, estudiado y debatido de la historia. Sin embargo, también es un texto marcado por vacíos, omisiones y silencios estratégicos. Cuando se habla de la posibilidad de que Jesús haya tenido una esposa o un hijo, lo primero que surge es, pero la Biblia no dice eso. Y es cierto, al menos no lo dice de manera explícita. Pero la pregunta más reveladora no es ¿qué dice?, sino ¿por qué no dice? En un texto tan meticuloso, que narra incluso cuántos peces se pescaron o cuántos panes sobraron, no llama la atención que se diga tampoco sobre la vida personal de Jesús. ¿Dónde vivía exactamente? ¿Tenía una casa propia? ¿Cómo pasaba sus noches? ¿Quién cocinaba para él? La ausencia de detalles cotidianos en la narrativa bíblica no es inocente, es una elección editorial. Los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron seleccionados cuidadosamente entre decenas de escritos en los primeros siglos del cristianismo. No fueron los únicos relatos sobre Jesús, pero sí los que se consideraron útiles para la construcción de una doctrina coherente con los intereses de la iglesia emergente. Cualquier texto que presentara a Jesús como demasiado humano, demasiado íntimo o con una vida familiar fue descartado o clasificado como herético. Por eso, el silencio sobre su estado civil no necesariamente implica que era célibe. De hecho, en el contexto judío del siglo I, era impensable que un rabino, y Jesús lo era, no estuviera casado. El matrimonio era una obligación cultural y espiritual. La ausencia de mención podría ser más reveladora que cualquier afirmación directa. Algunos pasajes, sin embargo, dejan entrever una relación especial con María Magdalena. Ella es la primera en verlo resucitado. Juan 21:18 lo llama por su nombre, y él le responde con una ternura única. En un momento donde la presencia femenina era marginada, ¿por qué los evangelistas permitieron que una mujer fuera la primera testigo del evento central del cristianismo? ¿Y por qué Pedro, símbolo de la iglesia institucional, aparece constantemente en conflicto con María en los textos gnósticos? Tal vez porque ella representa una versión más íntima, más peligrosa y más empoderada del mensaje de Jesús, una versión que no necesita templos ni jerarquías, sino solo conexión espiritual. El silencio bíblico no es un vacío, es una frontera que no quisieron que cruzáramos. Otro detalle curioso es que la Biblia tampoco registra todas las palabras ni todos los hechos de Jesús. En Juan 21:25 se afirma: hay además muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Esta frase es más que poética, es una confesión. Nos dice claramente que hubo mucho que no fue contado, que la narrativa oficial es solo una porción de algo más grande. Y si entre esas otras cosas estaban su relación con María, su paternidad, su legado humano, el silencio, en este caso, se convierte en un muro, pero también en una puerta para quien se atreve a mirar más allá. La Biblia no miente, pero tampoco lo dice todo. Y ese equilibrio delicado entre lo revelado y lo oculto es lo que ha mantenido vivo el misterio durante siglos. Quien solo lee lo escrito
corre el riesgo de perder lo que fue deliberadamente silenciado. Porque muchas veces la verdad más profunda no está en lo que se grita, sino en lo que se susurra. Y en la Escritura, los susurros de lo prohibido están por todas partes, esperando al alma valiente que se atreva a escuchar. Cuando en 2003 se publicó El Código Da Vinci, el mundo cristiano se estremeció. Aunque presentado como una novela de ficción, el libro de Dan Brown tocó en una herida abierta desde hace siglos. La posibilidad de que Jesús haya estado casado con María Magdalena y haya tenido descendencia. La trama mezcla arte, historia, simbología y documentos ocultos para sugerir que esta verdad fue deliberadamente borrada por la Iglesia. La reacción fue inmediata. Críticas desde el Vaticano, boicots a la película, debates teológicos en medios de comunicación. Pero lo más interesante no fue la polémica, sino la cantidad de personas que, por primera vez, comenzaron a hacerse preguntas que nunca se atrevieron a formular. ¿Y si fuera cierto? ¿Y si no todo lo que aprendimos en la catequesis es la historia completa? El Código Da Vinci no inventó la teoría del linaje de Jesús, simplemente la popularizó. Muchos de los elementos presentados en la novela ya existían en estudios anteriores, como el famoso El Enigma Sagrado, Holy Blood, Holy Grail, publicado en 1982, que también sostenía la idea de que María Magdalena llevó a su hija a Francia y que su linaje fue protegido por el priorato de Sion. La diferencia es que Dan Brown envolvió esta idea en una narrativa vibrante, con crípticos, mensajes ocultos en obras de arte como La Última Cena de Leonardo da Vinci y personajes que decodificaban secretos milenarios. La mezcla de verdad histórica y ficción narrativa descolocó a muchos, pero también despertó una sed de conocimiento que la Iglesia no logró apagar. Una de las escenas más polémicas es aquella en la que se interpreta la figura femenina al lado de Jesús en La Última Cena, no como el apóstol Juan, sino como María Magdalena. La postura, el rostro delicado, la simetría invertida entre ambos personajes. Todo apunta a una intención simbólica. ¿Fue Leonardo da Vinci parte de una hermandad secreta que conocía esta verdad? ¿O simplemente un artista provocador que sabía más de lo que decía? Lo cierto es que, desde la Edad Media, muchos creadores escondían mensajes dentro de sus obras, anticipando que la verdad algún día sería revelada a través del arte. El Código Da Vinci sirvió como catalizador de este antiguo deseo de desenmascarar lo que durante siglos fue disfrazado de dogma. Sin embargo, la fuerza del libro no está en sus conspiraciones, sino en su impacto espiritual. Hizo que millones de personas revisaran sus creencias, se preguntaran sobre la verdadera historia de Jesús y cuestionaran la autoridad de las instituciones religiosas. Muchos comenzaron a investigar por su cuenta, a leer evangelios apócrifos, a interesarse por los gnósticos y por las figuras femeninas olvidadas del cristianismo. Por primera vez se puso en debate global un tema que, hasta entonces, solo circulaba en círculos académicos o esotéricos. Y eso es, en sí mismo, una revolución. ¿Fue ficción? Sí. ¿Exageró algunos elementos? Por supuesto. Pero como toda buena ficción, tocó verdades más profundas que cualquier documento oficial. Porque a veces, el arte dice lo que la religión calla. Y aunque la Iglesia haya intentado desmentir cada afirmación de la novela, el interés sigue vivo. Porque cuando se enciende una chispa en el alma, no hay dogma que la apague. El Código Da Vinci no nos dio respuestas definitivas, pero sí nos recordó algo esencial, que la búsqueda de la verdad espiritual es mucho más poderosa que el miedo a enfrentarla. Si Jesús realmente tuvo un hijo o una hija, la siguiente pregunta se vuelve inevitable. ¿Existe hoy alguien que lleve esa sangre?
La idea de una descendencia viva del Mesías no es solo una provocación teológica, sino una posibilidad que ha sido explorada durante siglos por historiadores alternativos, sociedades secretas y buscadores espirituales. Algunas teorías afirman que este linaje fue cuidadosamente protegido, generación tras generación, por familias nobles europeas, especialmente aquellas vinculadas al linaje merovingio. Se dice que existieron registros genealógicos secretos, ocultos en monasterios y criptas, que permitieron trazar el rastro de esta sangre sagrada hasta tiempos recientes. Y si esto fuera verdad, entonces entre nosotros podría caminar alguien con una herencia espiritual directa del propio Hijo de Dios. La idea puede parecer sacada de una novela, pero incluso dentro del mundo académico hay quienes reconocen que existen vacíos históricos sospechosos. Por ejemplo, muchas familias nobles medievales afirmaban tener origen divino o linaje sagrado y usaban esa justificación para reinar por derecho celestial. ¿Y si no era solo arrogancia? ¿Y si detrás de esos reclamos había una verdad enterrada? Algunos investigadores sugieren que la línea de Jesús se mezcló con otras casas reales y que su sangre sigue viva de forma discreta, tal vez sin que sus portadores lo sepan. Otros, más radicales, aseguran que ciertas élites mundiales saben de su existencia y han trabajado para mantener esa herencia fuera del alcance público, temerosos del poder espiritual que podría despertar. Pero más allá del aspecto político o histórico está la dimensión espiritual. ¿Qué implicaría para la fe cristiana que existiera una descendencia viva de Jesús? Para algunos sería una traición, para otros una revelación, porque significaría que la encarnación divina no fue solo un evento aislado, sino el inicio de una continuidad espiritual en la humanidad. Un puente entre el cielo y la tierra que no terminó con la crucifixión, sino que continúa latiendo en la carne de los hombres. Este pensamiento no disminuye la divinidad de Jesús, al contrario, la expande, la vuelve más accesible, más presente, más viva. Si hay alguien que lleva su sangre, entonces hay un testimonio físico de que el amor de Dios se hizo carne de manera literal, no solo simbólica. Existen incluso hipótesis de que esta línea de sangre fue protegida por organizaciones como el Priorato de Sion, los Templarios o comunidades ocultas que entendían la importancia de preservar la herencia del Cristo, no por idolatría genealógica, sino porque sabían que algún día esa descendencia despertaría no solo a su historia, sino a su propósito. ¿Y si esa persona ya nació? ¿Y si está creciendo en silencio, sin saber aún quién es realmente? ¿Y si el tiempo de revelación se está acercando? Estas preguntas, aunque imposibles de responder ahora, resuenan con fuerza en el corazón de quienes intuyen que la verdad no está en lo visible, sino en lo que fue escondido con intención. Tal vez nunca sepamos con certeza si la sangre de Jesús corre por las venas de alguien hoy, pero la sola posibilidad ya cambia todo, porque nos obliga a ver a Jesús no como un símbolo lejano, sino como parte viva de nuestra historia humana. Y si ese linaje existe, no es para ser venerado como una reliquia, sino para recordarnos que la divinidad no está encerrada en templos, sino que puede estar respirando, amando, caminando justo ahora entre nosotros. Para entender por qué la Iglesia habría querido ocultar la existencia de un hijo de Jesús, primero hay que comprender cómo se construyó su autoridad. Desde los primeros concilios, como el de Nicea en el año 325, la Iglesia estableció dogmas claros, jerarquías rígidas y una narrativa uniforme sobre la figura de Cristo. Jesús debía ser divino, intocable, sin mancha humana,
un ser celestial que vivió sin pasiones, sin familia, sin vínculos afectivos terrenales, porque cualquier vínculo humano, especialmente uno tan profundo como una esposa o un hijo, podría debilitar la imagen de santidad que sustentaba el poder eclesiástico. Así, la idea de un Jesús esposo o padre fue considerada una amenaza directa al dogma y, por tanto, eliminada de los relatos oficiales. El control de la información fue absoluto. Documentos fueron destruidos, evangelios excluidos, herejes perseguidos. Quienes intentaron promover visiones distintas de Jesús fueron silenciados o condenados por siglos de inquisición, excomunión y censura. La Iglesia no podía permitir que los fieles pensaran en un Jesús que amó como hombre, que dejó un linaje, que caminó entre nosotros no solo como Dios, sino también como esposo y padre. Porque si aceptamos esa versión, entonces se abre la puerta a una fe más personal, libre y directa, y se cierra la puerta al poder absoluto de la institución. El mensaje de Jesús dejaría de ser mediado por el clero y pasaría a ser vivido desde el corazón. Además, si Jesús tuvo descendencia, ¿qué implicaría eso para la autoridad espiritual? ¿Y si alguien portara hoy esa sangre? ¿Tendría ese individuo un derecho especial, un acceso directo a Dios? ¿Podría desafiar el poder del Vaticano? Son preguntas incómodas que desmontan siglos de control doctrinal. Por eso, más que una simple omisión, el silencio sobre este tema fue una estrategia, no solo para proteger una imagen, sino para proteger un sistema. Un sistema que se apoya en la idea de que solo a través de la Iglesia se accede a la verdad, a la salvación, al perdón. Un Jesús con familia rompe esa lógica, porque muestra que el reino de Dios no se edifica en catedrales, sino en relaciones reales. Y no se trata solo del pasado. A lo largo de la historia, cualquier movimiento que sugirió una interpretación diferente de Jesús fue combatido con dureza. Desde los cátaros, que hablaban de una verdad más profunda y femenina, hasta los templarios, que según algunos protegían el linaje sagrado, todos fueron eliminados sistemáticamente. Incluso en tiempos modernos, libros, películas y estudios que se atreven a tocar este tema son atacados, ridiculizados o desacreditados. ¿Por qué tanto esfuerzo por silenciar una posibilidad? ¿No sería más fácil dejarla morir en el olvido? La respuesta es clara, porque hay algo allí, algo que podría cambiar la fe de millones. Al final, no se trata solo de una conspiración religiosa, se trata del miedo a perder el control. La Iglesia quiso mantener la figura de Jesús dentro de un molde perfecto, porque ese molde servía a su estructura. Pero la verdad rara vez cabe en moldes. Y si Jesús realmente vivió como hombre, amó como hombre y dejó una familia como cualquier ser humano, entonces su divinidad no se reduce, se engrandece, porque significaría que Dios no solo descendió, sino que se quedó, que su sangre sigue aquí, que su historia, lejos de terminar en la cruz, apenas está comenzando a ser contada por quienes se atreven a escuchar lo que fue silenciado. Si se comprobara que Jesús tuvo un hijo, el impacto no sería solo histórico, sería espiritual, emocional y profundamente personal para millones de creyentes en todo el mundo, porque ya no estaríamos hablando solo de una figura divina lejana, sino de un hombre que vivió el amor humano en su máxima expresión, un Dios hecho carne que no solo predicó con palabras, sino que amó con el cuerpo, formó una familia, abrazó la vida terrenal con todo lo que ella implica. ¿Y qué hay de malo en eso? ¿No hace eso a Jesús aún más cercano, más comprensible, más inspirador? Para muchos, esto no debilita la fe, la fortalece, la hace real, la transforma en algo vivo. Aceptar esta posibilidad
cambiaría nuestra visión sobre el propósito de la encarnación. Tal vez Jesús no vino solamente a morir por nuestros pecados, sino también a dejarnos un legado humano, una herencia de sangre y espíritu. Su mensaje seguiría siendo de salvación, pero ahora con raíces más profundas en la experiencia de vida, en la familia, en el amor cotidiano. Dejaría de ser un Dios abstracto en lo alto para convertirse en un modelo de vida encarnada, de servicio con los pies en la tierra y los ojos en el cielo. Un Jesús esposo y padre no es un escándalo, es un testimonio más completo de su amor. La estructura de poder eclesiástico tendría que ser replanteada, porque muchas de sus bases doctrinales, el celibato, la negación de lo femenino, la distancia entre lo divino y lo humano, perderían sentido. Y eso no significa perder la fe, sino purificarla, liberarla de siglos de manipulación y permitir que florezca desde la verdad. La espiritualidad ya no sería solo un conjunto de normas dictadas desde el púlpito, sino una experiencia vivida desde el corazón. ¿Te imaginas cuántas personas encontrarían esperanza al saber que Jesús entendió el amor conyugal, la paternidad, la responsabilidad de cuidar a otro ser? Eso no lo haría menos santo, lo haría más completo. Por supuesto, habría quienes rechazarían esta idea con vehemencia, no por falta de fe, sino por miedo a lo desconocido, porque aceptar una nueva verdad exige humildad. Pero cada vez que una verdad fue revelada en la historia de la fe, también hubo resistencia. Cuando Martín Lutero clavó sus tesis, cuando Galileo miró a las estrellas, cuando la Biblia fue traducida a lenguas comunes, siempre hubo quienes temieron el cambio. Sin embargo, la verdad siempre encuentra su camino. Y si la historia de Jesús es más amplia de lo que nos contaron, entonces es nuestro deber buscarla, no para destruir la fe, sino para reconstruirla sobre fundamentos más auténticos. En última instancia, lo que realmente cambiaría no es la figura de Jesús, sino nuestra relación con Él. Ya no lo veríamos como una estatua inalcanzable, sino como alguien que vivió lo que nosotros vivimos, que sintió lo que nosotros sentimos, que amó como nosotros amamos. Y eso, lejos de alejarnos de Dios, nos acercaría más, porque sabríamos que Él verdaderamente estuvo aquí, no solo en espíritu, sino en cuerpo. No solo predicando desde una montaña, sino abrazando, besando, criando, protegiendo. Y en ese Jesús más humano, más completo, más real, tal vez encontremos la fe que siempre hemos buscado. Después de todo lo que acabamos de explorar, solo queda una pregunta. ¿Y si todo esto fuera verdad? ¿Cambiarías tu fe o la abrazarías con más fuerza? Tal vez nunca sepamos con certeza si Jesús tuvo un hijo, pero la búsqueda por la verdad nos revela algo aún más poderoso, que nuestra fe no debe basarse en el miedo, sino en el deseo profundo de conocer a Dios en toda su plenitud. Y eso incluye sus silencios, sus misterios y sus posibles verdades ocultas. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu opinión sobre esta teoría? ¿Crees que Jesús pudo haber tenido descendencia? Déjalo en los comentarios. Quiero conocer tu punto de vista y abrir un espacio para el diálogo respetuoso. Si este video te impactó, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y no te pierdas los próximos contenidos que van a abrir tus ojos y tu espíritu. Y si quieres seguir profundizando en estas revelaciones, mira el próximo video que está apareciendo en pantalla. Es aún más profundo que este. Nos vemos en el próximo. Que Dios te bendiga.